Hola, ¿cómo están? Acá psicólogo en Coruscant y como pueden ver, este episodio no lo estoy grabando en el lugar de siempre, ni siquiera en el país de siempre. Hoy estoy acá en Ecuador, en Quito, pero bueno, tengo acá una de las novelas que traje para leer en el camino y no sé, algunos otros productos de Star Wars que llevo conmigo, pero bueno, estoy acá, creo que así pueden ver un poco incluso de la ciudad, pero bueno, mejor lo dejamos así para poder hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la psicología de Obi-Wan Kenobi, uno de los personajes más emblemáticos de la saga que han acompañado la historia y que han jugado un papel clave para con las y los protagonistas y que si se ponen a pensar, Obi-Wan Kenobi es un personaje que usualmente los fans queremos, nos gusta, nos parece muy bueno, pero que es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Difícilmente personajes como los de Kenobi pueden ser protagonistas. Y de hecho, ya vivimos recientemente una experiencia cuando vimos la serie de Kenobi, que más allá de las complicaciones o retos o que nos quedó a deber en escala y en cuestión técnica y cinematográfica, y más si lo comparamos ahora con Andor o incluso con The Mandalorian, se ve a una escala menor, la historia tuvo ciertos roces y ciertas complicaciones. Evidentemente sabemos que por un lado, hablar y hacer una historia de Kenobi, incluso de Vader o de Luke mismo, es complejo porque es como muchas veces en este canal y en otros espacios hemos dicho, es ir por un espacio minado. Es muy difícil darle gusto a todas y a todos y sobre todo tener las expectativas y tener, pues no sé, todas las personas queremos saber y nos imaginamos que Kenobi vivió algo de una forma y muy probablemente va a haber algo de desilusión. Y si sabemos que tiene otro enfrentamiento con Vader más allá de Mustafar y si hace o no conexión con la historia, a mí eso, a mi parecer, enriquece bastante la narrativa porque pues profundiza y reinventa la historia del 77, que la podemos volver a ver, pero ahora sabemos lo que quiere decir aquella otra frase. Pero bueno, aquí lo que quiero hablar es profundizar un poco en una personalidad como la de Kenobi y que nos damos cuenta que en una serie tiene que existir un conflicto, en una película, en una historia, Star Wars en general, las historias son contadas con un conflicto. Muchas veces estos conflictos son impuestos de lo exterior. Por ejemplo, el típico storytelling que recibimos cuando vemos una película de miedo. ¿Cuál es la premisa? Las cosas están muy bien y de la nada llega un ente externo y hace que las cosas estén complicadas y genera miedo, ansiedad y aquí evidentemente pues toca quitar esta parte externa. Psicológicamente hablando, esto es como la forma más básica y también más protectora en donde dices, pues yo estoy bien y aquí lo único que necesito para estar bien es que se vaya esta condición externa. Sabemos que el mundo no funciona así y muchas veces las condiciones externas no van a depender de nosotros. Lo que sí va a depender de nosotros es la forma en que nosotros vamos a afrontar eso. La forma en que afrontamos que esta pareja funcione, la forma en que afrontamos esta pérdida, la forma en que afrontamos también las cosas positivas. Entonces, aquí lo interesante en el storytelling, analizando la psicología, en este caso de Obi-Wan Kenobi, es darnos cuenta que sí, las condiciones externas pueden cambiar. A Kenobi le tocó vivir al lado de Anakin Skywalker, que cambió la galaxia y que tiene una de las historias más interesantes, sabiendo cómo se convierte en Vader, cómo empieza su arco de redención y cómo Kenobi también puede acompañar a Luke. Kenobi es un muy buen segundo, incluso con el mismo Qui-Gon Jinn, pero él tal cual, ¿no? En sus mismas condiciones, hace las cosas tan bien y por eso nos gusta tanto, que pues cuesta encontrar alguna razón por la cual él viviera un conflicto. Si se fijan, los conflictos que hemos conocido de Kenobi a lo largo de las precuelas, ahora la serie, la trilogía original o incluso en novelas, en cómics o en Rebels, que lo vimos un poco, encontramos como muchas veces las condiciones son parte de la historia y del arco de Kenobi porque él se mantiene firme. Realmente difícilmente encontramos un arco de evolución en donde Kenobi encuentre una situación que lo haga cambiar o no al interior. Evidentemente, sabemos que ahora con la serie de Kenobi encontramos cómo él realmente asume y supera una depresión. Uno de los posts y una de las preguntas que más me han hecho, sobre todo cuando estaba la serie o cuando iba a salir la serie, cuando existía este hype, porque no me dejarán mentir, pero muchas veces el hype alrededor del fandom funciona un poco más cuando no tenemos la información. Este sentido de escasez, ese sentido de intriga, de estar pendientes de las noticias, es cuando realmente la gente está queriendo encontrar incluso
no diría spoilers, pero filtraciones, información, teorías, y ya una vez que nos presentan la verdad, la realidad, el contenido, pues ya uno lo ve, lo analiza, pero ya baja sin duda el hype y ya toca un proceso cognitivo muy diferente de consolidar y hacer tuyo ese contenido. Pero lo que me decían aquí en ese momento de que no viera si realmente tenía una depresión o un estrés postraumático. Y aquí la realidad es que Kenobi vivió estos dos elementos. Evidentemente vivía, o sea, una como persona puede tener algunos rasgos que pueden ser considerados rasgos depresivos o incluso algunos episodios depresivos. Estos muchas veces van a estar relacionados a una situación que nos causó malestar, tristeza, una pérdida. Técnicamente ahí no le llamaríamos una depresión porque es una respuesta normal. Incluso lo anormal, refiriéndonos únicamente a la estadística y a la media, a lo común, no tanto a una etiqueta como si lo anormal fuera malo, simplemente a lo estadísticamente más frecuente. Lo más común sería que tengamos una respuesta de tristeza que puede tener muchas características relacionadas con la depresión cuando vivo una pérdida, y lo que no sería tan común estadísticamente hablando, tan normal, sería no tenerlo. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa con Kenobi? Kenobi vivió muchas pérdidas. Vivió la pérdida de Satine, perdón, la duquesa Satine, que es hermana de Bo-Katan Kryze. Si alguien de ustedes no ha seguido tan de cerca todo el universo expandido o toda la historia más allá de la live action, incluso en audiovisual, esto se puede encontrar en Clone Wars y también en una que otra novela, pero no se ha profundizado tanto, pero Kenobi tuvo cierto desliz en su vida. No, no desliz, quiero corregir. Tuvo la oportunidad de tener un desliz, pero no lo tuvo, ¿no? Ya ven aquí qué interesante eso, porque él siempre fue una persona congruente, constante, fiel, legal. Es una persona que podríamos definir como incorruptible, íntegra. ¿Qué es la integridad? Que todos los elementos que te vuelven ser lo que eres, lo tienes bien. Él como persona, no sé, hasta en su físico, en lo saludable, en su parte espiritual como Jedi, en su parte social, en la Orden Jedi, con los Padawans, en la Orden Jedi a nivel de consejo, en la comunidad luchando por la democracia. Su arco siempre fue seguir las reglas by the book. Evidentemente el conflicto pasa cuando cuando las reglas se cierran, cuando deja de existir una orden Jedi y él sigue con los principios y comportándose como un Jedi. Yo hice un post haciendo una similitud entre Kenobi y Ahsoka, como ambos, a pesar de no estar en la orden Jedi, Ahsoka porque sale, Kenobi porque cierra la orden Jedi, pero pues técnicamente sigue siendo un Jedi, los dos mantienen su congruencia de vida. Y es cuando te das cuenta cómo ellos introyectan y hacen suyos los valores, lo que predican, y no lo sienten tan agresivo como Anakin, que no era tan natural la obediencia, no era tan natural esta estructura, era impuesta, y es cuando nos damos cuenta que no todo va a funcionar para todas las personas, no todas las formas de aprendizaje, no todos los estilos de vida, está bien o está mal, depende de para quién podemos notar este tipo de casos. Pero bueno, acá lo que estoy diciendo es como que Kenobi siempre vivió al pie de la letra y fue fiel a sus convicciones, a lo que debía hacer, e incluso a pesar de haber tenido esta atracción emocional, esta atracción de pareja que pudo tener con esta química con la duquesa Satine, sí fue más cercano a ella, sí la acompañó en ciertos procesos. De hecho, ahora como pueden ver, estoy leyendo Brotherhood, ahora sí voy mucho más lento con mi ritmo de novelas. Antes leía una novela al mes, pero ahora creando contenido, como que son diferentes etapas de desarrollo creativo en donde a veces, ¿no? Y estuve 2 años leyendo una novela al mes desde que empezó la pandemia, y en estos últimos meses que empecé con Psicólogo en Coruscant, tanto el podcast como en Instagram, pues ya no he podido tener tantos insumos para producir un poco más. Pero incluso en esta novela hace algunas referencias sobre su relación con Satine. No voy a meter un easter egg porque además no lo ha terminado. Pero bueno, él nunca tuvo un acercamiento más, nunca violentó las reglas. Siempre se sabe manejar muy bien dentro de la estructura. Es una persona contenida, es una personalidad, con Freud lo diríamos, que su desarrollo es mucho de contención. Él controla, él sabe qué deja ir, él sabe qué no deja ir, él sabe cuáles son sus límites, él tiene esta templanza, tiene este equilibrio, tiene este balance, y uno diría, pues bueno, ¿cuál va a ser el conflicto, no? Y por eso es tan enriquecedor entender cómo Kenobi, siendo fiel a las circunstancias, siendo fiel consigo mismo, va a vivir diferentes conflictos alrededor de él. Son arcos muy diferentes a los que vivimos, repito, con Luke, con Anakin, con Rey, en donde el proceso es interno.
¿no? Y aquí hay una fórmula para entender un poco qué diferente es Star Wars, que muchas veces vemos procesos individuales, como las tres trilogías, como la mayoría de las series, pero como por ejemplo ahora con Andor no vemos un proceso individual, sino lo interesante es lo colectivo. Cassian Andor es una excusa para hablar de una serie con un personaje muy interesante que cada vez vamos profundizando más en sus zonas grises como un antihéroe, pero que también podemos darnos cuenta cómo colectivamente se vive una rebelión y también cómo colectivamente la galaxia y el imperio empieza a tener esta estructura política. A mí eso me encanta. Pero bueno, con Kenobi lo notamos también de cierta escala el alrededor de la gente. Y lo vemos en diferentes etapas de su vida. No sabemos mucho de cómo fue su inicio con la Orden Jedi. Ahora sabemos que tiene un hermano, no sabemos más al respecto. Pero desde pequeño, desde Youngling, estuvo en la Orden Jedi, fue educado bien. Y uno de los principales retos que tuvo fue con Qui-Gon Jinn. Nuevamente, ahí le toca ser un personaje que acompaña a otro personaje que tiene una personalidad densa. Y de hecho he hecho algunos análisis entre Qui-Gon y Luke, ¿no? Y cómo aquí de cierta forma influye este salto generacional, como cuando nos dicen en nuestro planeta que te pareces más a tu abuelo. Aquí evidentemente la lógica de Qui-Gon es que Qui-Gon fue maestro de Kenobi, Kenobi fue maestro de Anakin, Anakin fue maestro de Luke y por eso se van saltando estas órdenes que a veces, evidentemente, cuando dicen que te pareces es genético, pero esto también tiene que ver con la forma en que te educan. Y por eso nuestra personalidad es una suma, sí, de nuestro temperamento, y nuestro temperamento puede tener... son características biológicas de cómo reaccionamos ante un estímulo y puede tener algún tipo de connotación genética hereditaria, pero también nuestro temperamento se ve influenciado por nuestro carácter, que ese se va forjando por las condiciones externas y que nos crea condiciones externas nuestra educación y quien nos educa nuestra familia. Y entonces aquí no es una cosa coincidente que nos comportamos de alguna forma si yo ya aprendí de cierta forma. Entonces, aunque no hayan lazos sanguíneos en esta serie entre Qui-Gon, Kenobi, Anakin y Luke, ellos sí la tienen evidentemente, pero existen estas similitudes por la lógica de pensamiento, por la educación y la cultura que va bajando entre ellos. Pero con Kenobi sabemos que luchaba porque Qui-Gon tenía esta perspectiva mucho más rebelde, mucho más Skywalker, si me permiten decirlo así, y Kenobi decía, yo no soy así, yo no quiero hacer esto, yo sí quiero que me den mis clases de combate como las que tengo que tener, sí quiero tener este tiempo para trabajar esto. Sabemos que él no estaba tan de acuerdo con Anakin por encontrarlo, porque no era la forma de hacer las cosas correctas, porque ya tenía un Padawan Qui-Gon y de cierta forma en esta regla de maestro y aprendiz sería como dejar a un lado a Kenobi. Existió cierto incluso recelo por decir, bueno, estás ocupando mi lugar, Anakin. Y bueno, como sabemos que después de que muere en episodio 1, no espero que sea un spoiler porque esto salió en el 99, pero bueno, como a partir de ahí tiene que hacerse cargo de Anakin y tiene que dar la cara frente al consejo sobre una solicitud en la cual él no estaba tan cómodo. Y si vemos, y habíamos analizado algo de Kenobi, él siempre se sentía cómodo con las ideologías y por eso las hacía suyas. Y si no, pues existía esta inconsistencia, esta disonancia, en donde algo que no coincide, pues termina saliendo un poco de lado y eso se tiene que acomodar y se tiene que canalizar de alguna u otra forma. Evidentemente no podemos hablar de la psicología de Kenobi sin darnos cuenta cómo influyó en él Anakin. Cuando alguien tiene el rol tanto de padre, de maestro, en este caso con Anakin, no tiene un rol paternal, un rol más de hermanos por la edad y por la misma ascendencia jerárquica. Anakin no lo veía como un padre a Kenobi, veía un poco más en todo caso a Qui-Gon. Pero bueno, la estructura del orden Jedi, como una estructura religiosa, hace que no se canalicen estas visiones de forma paternal, no en todos los casos en la religión en nuestro planeta, a veces les llamamos padres, evidentemente es algo paternal, pero bueno, acá no se les llama padres, tienen esta relación más entre pares, totalmente jerárquica sin duda, pero bueno, aquí cuando existen estas relaciones en donde una persona debe enseñar, debe educar, debe formar a alguien que va aprendiendo, más allá de la estructura narcisa, subconsciente que existe en torno a la superioridad, estamos hablando de un espejeo, que es un espejeo en donde yo me veo reflejado en otra persona y la otra persona ve reflejadas ciertas conductas y eso puede crear cierto rapport, cierta empatía, incluso cierta defensa, si no estoy tan de acuerdo, ¿no? Lo que decía Freud, lo que me choca, me checa, debe ser por algo que me siento incómodo de notarlo en ti y prefiero alejarme porque yo me genera ansiedad esto que estoy notando. Pero bueno, aquí lo que pasa es que está este espejeo constante entre Anakin y Kenobi,
creo que las imágenes lo dicen bastante bien, siempre estaban juntos, pero se complementan bastante, ¿no? Hasta fisiológicamente hablando, ¿por qué Anakin no tenía barba? ¿Por qué Anakin, no sé, tenía otra estructura de vestimenta? ¿Por qué siempre se trataban de diferenciar de alguna forma, pero también terminaban teniendo muchas partes muy parecidas y sobre todo complementarias? Este punto de un mejor amigo, en donde tu mejor amigo no necesariamente es igual que tú, que dices, no sé siquiera por qué nos llevamos tanto, pero funciona esta química. Y con ellos existía muchísimo una relación de poder implícita, al tener una jerarquía como maestro y aprendiz, al tener una personalidad narcisa como la de Anakin, que trataba de deslegitimizar, de proteger, tomaba un rol incluso de superioridad frente a Kenobi, y Kenobi, como tenía más aprendizaje, mucha más sabiduría, y lo manejaba de cierto balance. Y bueno, evidentemente un punto de quiebre en la vida de Kenobi fue todo lo que vimos a partir de episodio 2 en adelante. Primero vivió una guerra. Vivir una guerra lo damos por hecho, que en Star Wars, por ser ficción, es algo normal y que lo llevan el nombre Wars, guerra, ¿no? Estamos hablando de una galaxia en guerra, tanto una galaxia, una guerra interna como una guerra externa. Me refiero a una guerrilla de un movimiento rebelde como las originales, o una guerra entre separatistas y la República. Pero nos damos cuenta cómo realmente el haber vivido una guerra, y una persona con una convicción como la que podría tener Kenobi, podía haber vivido cierto trauma después de una guerra, como pasa usualmente. También aquí es cuestionable cómo él, al seguir al pie de la letra las reglas, podía mostrar menos compasión, menos humanidad que otras personas. Por ejemplo, ¿qué pasa en la Orden 66 cuando llegan al Templo Jedi y los clones aquí ya se habían volcado? Tanto Yoda como Kenobi, los dos que siguen al pie de la letra las reglas, están matando a los clones con una facilidad, y eran los clones con los que habían trabajado y servido juntos. Vean qué diferente cómo Ahsoka profundiza mucho más en estos claros oscuros, como esta Jedi gris, que sé que es controversial llamarle Jedi gris, pero hay un argumento en el sentido de que ya ni siquiera es Jedi y todo esto. Pero como ella dice, yo no te puedo hacer daño porque tú eras mi tropa, tú eras mi equipo, ¿no? Sé que evidentemente cambiaron, estás bajo el efecto de un chip, aquí posiblemente Kenobi no lo sabía, pero Kenobi y Yoda con una facilidad matan a su equipo, evidentemente sabiendo, porque pues ellos acaban de matar a los niños y a la Orden Jedi, y es muy diferente en proporción, pero aún así se nota cómo está mucho más rigidizado, y también narrativamente hablando, pues no permite la historia profundizar en estos temas de personalidad como lo hacemos con Ahsoka, como está pasando ahora con Andor. Y bueno, evidentemente esta confrontación que tiene con Anakin, el duelo de perder a tu amigo, el duelo de saber que le fallaste a la propuesta, a la expectativa, a la última solicitud de vida que tuvo tu maestro, el duelo de saber que perdimos la guerra, y también el duelo del autoconcepto. Kenobi perdió todo en ese momento. Siempre hablamos de todo lo que perdió Anakin en Mustafar, pero Kenobi también perdió todo en Mustafar. Incluso perdió su propia seguridad. Todo lo que él estaba construido como un Jedi que sirve a la galaxia para traer paz a la República, ni la Orden Jedi ni la República existen más. La Orden Jedi no existe más. El saberse él como maestro de Anakin, Anakin ya no existe, ya no es maestro de nadie. El saberse él como un producto o un instrumento para traer paz y justicia, ya no existe en este sentido. Evidentemente pasará un proceso, vemos que de más de 10 años, para darse cuenta que la fuerza sigue, más allá del orden Jedi, para darse cuenta, sobre todo, que no es del todo su culpa. La culpa es bien peligrosa porque es una fuerza, un remordimiento, que aquí Melanie Klein, una psicoanalista, hacía referencia, y me gusta mucho cómo estudia la culpa con dos vertientes. La culpa reparadora, una culpa reparadora es cuando hice algo mal, pues debo de enmendarlo, debo de pedir una disculpa, debo de pagar las consecuencias, debo de volver a construir confianza. Esta es la culpa sana que debe existir después de haber cometido un acto que tuvo consecuencias negativas, ya sea consciente, ya sea inconscientemente, yo debo de reparar. Por otro lado, la otra culpa, la que no es tan sana, es la culpa persecutoria, la que no te deja dormir, la que te atormenta, la que te sigue, la que te genera ansiedad. Muchas veces van de la mano, y lo interesante es que la culpa persecutoria te lleve a reparar. Más o menos un poco lo que hizo Kenobi, ¿no? Que sentía la culpa de haberle fallado a Anakin. Él no puede avanzar, no puede reparar porque no sabe cómo, y es hasta el momento, sabemos, en que con un casco roto
en una de las mejores estampas visuales, y yo creo que el momento por el que valió la pena toda la serie, en donde incluso notamos la distorsión de las dos voces de Anakin y se crea y se simboliza muy bien esta mezcla híbrida, hombre, máquina, luz, oscuridad, Anakin Vader, que tiene este personaje tan complejo y que le dice con esta voz tanto de James Earl Jones, recién retirado, como máquina, como Hayden Christensen, dice, tú no lo mataste, Kenobi. O sea, ni siquiera te des el gusto de decir que tú mataste a Anakin Skywalker, que fue el mejor soldado y el mejor elemento de las guerras clon. Lo quiere hasta menospreciar al respecto. Dice, yo lo hice, yo tomé esa decisión. He hecho muchos episodios hablando de la psicología de Vader y cómo él realmente toma la decisión influenciado por el contexto, porque pues no somos entes de laboratorio en donde solamente somos lo interno y lo externo, somos un ente que coexiste con las dos y cambiamos diario, incluso nuestras mismas biomasas reaccionan a lo que comimos, entonces estamos totalmente condicionados al entorno, a las hormonas, a las emociones, al cansancio, en mil cantidad, al clima, ¿no? Yo lo digo ahora que estoy en otro mood. Pero bueno, como eso pasa con Anakin y con Kenobi, que es lo que él termina haciendo, termina diciendo, en ese momento, cuando él hace ese insight, dice, ok, no es mi culpa, ¿no? Ya tuve 10 años de duelo, llegó el momento de continuar y salir adelante. Y aquí de qué se agarra él, de lo mismo que se agarra las rebeliones, de lo mismo que se agarra la historia de Star Wars, episodio 4, Una nueva esperanza, de esperanza. Que esperanza es simbolizada en Star Wars a través de Leia, a través de la Alianza Rebelde y de cierta forma también de su hermano gemelo, con quien también se espejea, que es Luke Skywalker, porque Una nueva esperanza podemos creer que trata la historia de Luke como este nuevo Jedi que resurge para formarse nuevamente y traer balance a lo que su padre una vez completó, y él ser producto de su padre termina cumpliendo la profecía del traer balance a la República, a la galaxia, después de que habían miles de millones o al menos miles de Jedi, ahora ya solo hay dos, pero también ya solo hay dos del lado oscuro, ya realmente es un balance. Pero bueno, los nombres de las películas muchas veces nos pueden tener de Star Wars muchos significados. Una nueva esperanza también puede representar a la Alianza Rebelde, en este caso representado a través de Leia, como tienen este segundo gran éxito, porque los rebeldes habían tenido muchos éxitos menores en Lothal o evidentemente en Scarif, pero es hasta este momento que destruyen la gran estrella de la muerte, que es realmente lo que representaba el miedo opresor del imperio. El imperio gobernaba a través del miedo y esto se ejemplificaba en una mega arma que destruía planetas, y aquí pues ese miedo se va perdiendo cuando nos damos cuenta que no son invencibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pues Kenobi tiene un proceso de transformación y a través de la Alianza Rebelde, a través de Leia, empieza a encauzar y a encaminar su formación. Nuevamente le da sentido a su vida. Nuevamente regresa a ser Jedi, a darse cuenta que sigue sensible a la fuerza y que puede hacer un bien a la galaxia. Aquí lo interesante, creo yo, en estos años que estuvo entre episodio 3 y episodio 4 Kenobi, no son solamente estos 10 años de duelo que vivía en una cueva y que estaba en condiciones inhóspitas, sino cómo a partir de la serie de Kenobi se empieza a transformar gracias a la formación de Qui-Gon Jinn, gracias a la existencia de la Alianza Rebelde, se empieza a transformar. Sabemos que se encuentra con Ezra Bridger, sabemos que se vuelve a encontrar con Darth Maul, hasta el punto de encontrarse con Luke, y cómo fue preparando las condiciones para preparar su propia muerte. Es tan estructurado Kenobi que hasta fue capaz de planear en qué momento irse. Cierra los ojos y sabe que puede hacer más en la fuerza que en el mundo terrenal. Sabe que la enseñanza que le puede dar a Luke, que lo va a acompañar en ese momento de tiro de gracia para destruir a la Estrella de la Muerte, si ya no está presente porque no iba a ir en la nave. Sabe que puede llegar a otra dimensión. El aprendizaje de trascendencia, de sentido de vida, más allá de visiones espirituales y religiosas, o sea, la fuerza o son religiones. El saberte que eres mucho más si eres parte del todo que en tu propia individualidad, eso realmente es la sabiduría. Y es lo que Kenobi lleva a otro lado. Y bueno, para terminar este podcast de Psicólogo en Coruscant, mencionar que evidentemente como conocimos a Kenobi en el 77, es con este arquetipo típico y tradicional, valga la redundancia, porque arquetipo hace referencia a características en un storytelling, en una historia colectiva típicas, y Kenobi tiene este arquetipo como Ben Kenobi, como Sir Alec Guinness, que lo vemos en la trilogía original, que ya hace un rol mucho más de viejo sabio nuevamente acompañando al protagonista, como este mago Merlí, como Dumbledore, como estas figuras en otras narrativas. La realidad es que aunque no lo crean, soy geek, pero solo Star Wars, no conozco mucho de otras historias, pero él realmente es
quien acompaña, quien da sabiduría y sobre todo quien acompaña un viaje del héroe típico. He hablado muchas veces del viaje del héroe, que es este ciclo en donde un Anakin, en donde un Luke, principalmente Luke, queda muy clara la historia, vive una vida normal, en su juventud tiene sueños de grandeza, quiere hacer algo grande y de la nada, de un día a otro, tiene un llamado a través del mensaje de Leia y eso hace un despertar a un mundo fantástico de aventura para salir y cumplir su sueño. ¿No? Y aquí tiene que venir acompañado de alguien, una especie de voz narrador, que le vaya educando, que le vaya enseñando cómo son estos caminos para que lo pueda aprovechar y sepa vivir al máximo sus nuevas dimensiones. Parte del viaje del héroe van a ser los errores, los fracasos, el equivocarse, y es lo que lo vuelve tan real y que nosotros como espectadores, digamos, yo puedo ser como Anakin, como Luke, que está teniendo este proceso por una situación personal que esté teniendo y cómo necesito de una voz sabia, y la voz sabia por lo regular viene acompañada de aprendizaje, de experiencia, por lo regular es gente mayor, ¿no? Y aquí sabemos que si algo tenía que Kenobi es esta sabiduría acumulada, tanto teórica como práctica, y eso se ejemplifica con la última gran enseñanza de vida, que es la trascendencia, y como sabemos que en episodio 5 y en episodio 6 regresa nuevamente cómo acompañar a Luke en sus fracasos. Después de que le cortan la mano, después de que sabe de Luke, de Anakin, que es su padre de Vader, y cómo también tiene esto que también he hablado en otros espacios, cuando le dice a Anakin, Luke, perdón, no puede ser que no me dijiste que mi padre era Vader, me engañaste, no me dijiste la verdad. ¿Y qué es lo que dice Kenobi? Esta gran y tradicional frase, desde cierto punto de vista te lo dije. Esta sabiduría, cuando vamos creciendo como personas, incluso en moral y en ética, nos damos cuenta que no todo es blanco y negro, no todo es bueno y malo, no todo es frío y caliente, existen muchísimos tonos de grises. Tu verdad y mi verdad pueden ser diferentes. Y aquí lo interesante no va a ser conflictuarnos y pelear unos con otros, sino realmente escuchar, dialogar. El diálogo es realmente un esquema de rebelión en donde a través de diferencias hago algo. Y aquí lo interesante, entre lo que vamos hablando, pues se puede ir escurriendo lo que realmente podría ser la verdad. Y que Novi, si algo tenía, era esa verdad, y nos damos cuenta que evidentemente tenía un fin tanto narrativo y creativo con la historia, para no spoilearnos y tener este plot twist cuando nos enteramos, pero también existe un fundamento narrativo en donde sabemos que sí, que le hubiera dicho desde un inicio que su padre era Vader, hubiera sido muy diferente el proceso, los miedos, los prejuicios, la ansiedad que hubiera vivido Luke y quizá no hubiera sido el Jedi que fue hasta ahora. Bueno, pues esto ha sido Psicólogo en Coruscant, el podcast desde Ecuador, desde Quito. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen este canal. Luego me doy cuenta en la estadística que gran parte de la gente que ve este canal o estos episodios en YouTube no se han suscrito. Ayuda muchísimo al algoritmo si lo hacen, entonces si se pueden suscribir, se los agradezco mucho. Y si les gustó, si llegaron hasta este minuto 27, les invito a que sigan en Psicólogo en Coruscant, el podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Gracias a quienes lo están escuchando de otra forma, no pudieron ver que está aquí Quito, ¿no? Pero bueno, estamos transmitiendo acá desde este otro espacio, y también gracias a la gente que sigue la cuenta en Instagram, en donde día con día respondo a una de sus dudas o de sus consultas, porque como pueden ver, es muchísimo más fácil si hablamos de esto